Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, espero que anden bien. Estuve durante este par de días analizando un poco lo que fue el decreto 70/2023 publicado por el presidente Javier Milei. Elegí mantenerme desinformado de la prensa y de las redes sociales que hacían comentarios que podían ser tendenciosos respecto del decreto, así que lo que voy a tratar de hacer ahora es un análisis desprovisto de todo contenido político, un análisis de qué quiere decir cada una de las regulaciones, dejando de lado dos cuestiones puntuales que no las vamos a tratar en este video, que son el código aeronáutico y el código aduanero, las cuales quedaron afuera de esto que venimos a ver hoy, ¿no? Así que, bueno, nada, eso en principio, y vamos a empezar a charlar un poco de esto. La idea es ir artículo por artículo, y una vez que vayamos artículo por artículo, empezar a ver qué implica cada uno de esos artículos, algunos con mayores y más complejas implicancias y otros con implicancias menores. Es muy complejo, es muy extenso el decreto y va sobre una serie bastante larga de leyes, así que voy a tratar de ser lo más rápido posible para poder hacer un paneo completo, excepto esos dos puntos que mencioné previamente, y bueno, y que hagamos juntos el mejor de los entendimientos de lo que depara para nosotros este decreto de necesidad y urgencia, pendiente todavía de la aprobación o no de la bicameral y de la aprobación o no de una de las cámaras del Congreso de la Nación, que es lo que requiere para poder ser efectivamente una ley, para tener fuerza de ley. Así que bueno, vamos con lo primero. Las primeras son tres cláusulas de forma, ¿sí? Una declara la emergencia, el primer artículo declara la emergencia hasta el 31 del 12 del 25, después viene una cláusula de forma, y la tercera es una que invita a las provincias a desregular económicamente. El título segundo del decreto tiene en su primera parte del artículo 4 al 12, los podemos ver acá, y dentro de lo que desregula una serie de leyes económicas que controlan determinados aspectos de la vida comercial y ciudadana, ¿no? La 4 es la ley que caracterizaba qué era un supermercado, qué era un autoservicio y qué podía ser uno, qué podía ser el otro, y que sí, que no. Deroga el observatorio de precios, que establecía el sistema de reglamento de precios. La ley de alquileres turísticos, que es la que equiparaba a un alquiler turístico con un hotel. Deroga la ley de góndolas, que establecía los porcentajes de determinados productos y de determinados proveedores de compra a pymes y de ocupación dentro de esas góndolas. La ley de fomento de mercados concentradores, que establecía un régimen de promoción de normas sobre el funcionamiento de los mercados y sobre qué podían tener alrededor y qué no esos mercados. La ley de abastecimiento, que es la que fija el establecimiento de precios máximos y mínimos, entre un montón de otras cuestiones. Deroga parcialmente la ley compra argentina y el desarrollo de proveedores, que le daba preferencia a productos argentinos en licitaciones públicas frente a productos extranjeros, a pesar de que fueran más caros. La ley de papel prensa, que es la que condiciona el precio, o hace fijar el precio por parte del Estado de todo lo que tiene que ver con pasta de celulosa y papel para diarios. Y la ley de promoción comercial, que establecía un plus salarial para los empleados de supermercados, roticerías, etcétera, que trabajaban después de las 22 horas los días sábados, entre otros entramados de su articulado. Son algunas menciones rápidas como para ver qué es lo que se deroga y hacia dónde iba cada una de estas reformas. El capítulo 1 deroga el artículo número 2 de la ley del Banco Nación Argentina, que exigía que los depósitos de los entes públicos del Estado Nacional en moneda y del Estado Nacional en moneda extranjera sean sí o sí en el Banco Nación, y que los depósitos judiciales de causas de los tribunales nacionales también sean en el Banco Nación. O sea, ya no existiría la obligación de hacerlo en el Banco Nación, sino que se podrían hacer en cualquier banco. El capítulo 2 de esta misma sección habla de tarjetas de crédito, deroga parcialmente la ley de tarjeta de crédito respecto de cómo tienen que ser los contratos, cómo tienen que ser las solicitudes, qué obligaciones tienen, etcétera. O sea, básicamente desregula los contratos de tarjeta de crédito en general.
El artículo 15 modifica el primer artículo de la ley. Ahora dice que es un contrato entre partes y no un contrato sistematizado, como decía anteriormente la ley. El artículo 16, bastante interesante, habilita entes no bancarios a emitir tarjetas de crédito. Esto permitiría que un montón de entes firmen convenios para la emisión de tarjetas de crédito que no se encuentran dentro del sistema bancario ni dentro del sistema financiero. El artículo 17 habilita la existencia de tarjetas virtuales, que en Argentina esto no existía, o sea, tenía que tener una tarjeta material y podía llegar a una tarjeta virtual, pero no existía la tarjeta virtual en sí. El artículo 18 deroga la posibilidad del Estado de intervenir en ese contrato y habilita cobrar montos fijos por el retraso en pagos, que hace un poco de juego con el artículo 20, que elimina el tope de intereses punitorios, que antes estaba fijado en el 50%. El 19 modifica la obligación de fijar iguales tasas a comercios del mismo tipo y lo reemplaza por la obligación de informar estas tasas de manera clara, o sea que dos comercios del mismo tipo, uno arregla una tasa con la tarjeta de crédito, el otro no, podría llegar a ocurrir. Establece una preferencia de resumen electrónico por sobre el resumen papel. Elimina la obligación del banco de tener una copia del resumen en la sucursal. Bueno, y lo otro es idem al artículo 15. Bien, después viene todo lo que tiene que ver con el capítulo 3, que es por la ley de warrants, ¿sí? Que básicamente lo que hace es eliminar requisitos para que las partes puedan contratar de una manera también más libre entre ellas, dado que la ley de warrants tenía dentro de su contenido una serie de características que obligaban a que el contrato fuera de una determinada manera, con determinadas cláusulas, etc. Ahora esto queda un poco más liberado. Bien, especifica los tipos de bienes para warrants, elimina la exigencia de inscripción y particularidades de las warranteras, reemplaza los artículos de warrant sobre productos, un artículo de warrants sobre productos importados por los requisitos para emitir certificados, está mal escrito ahí, de depósito y warrant, y dice que deben aclarar. Elimina los límites para formar parte de una warrantera y establece un nuevo artículo con características de los certificados. Elimina la prohibición de comercios warranteados. Esto es porque las personas que recibían bienes en warrant, o sea las warranteras, no podían vender ese mismo tipo de bienes, ¿sí? Ahora pueden vender ese mismo tipo de bienes. Bueno, elimina la imposibilidad de descontar certificados de depósito y habilita la firma digital. ¿Qué más? Elimina la normativa que responsabiliza al depositante del traslado de los bienes y establece la obligación de presentar los certificados y todos los warrants emitidos. Habilita fraccionar warrants, al igual que el artículo 32. Los dos permiten que si hay un warrant hecho por un volumen muy grande, puedan fraccionarse, se puedan emitir estos warrants. Para los que no sepan, los warrants son, ¿cómo decirlo? Es una garantía de algo que vos tenés depositado. Vos generás una garantía para tomar, por ejemplo, un préstamo por algo que vos tenés depositado y certificás que eso está depositado, ¿no? Bueno, ahora los warrants se podrían fraccionar con esta ley si tenemos una gran cantidad con este decreto, si tenemos una gran cantidad de bienes warranteados. Bueno, elimina el requisito de que exista un comodato sobre el bien, porque antes el depositante y la warrantera no podían ser la misma persona. Ahora sí pueden ser la misma persona, o sea, puede depositarse en un inmueble que sea propiedad de la warrantera. Bueno, elimina los procedimientos para venta de bienes en warrant y elimina los procedimientos de reparto de resultados en caso de que se rematen los bienes que están en la warrantera, ¿sí? Por lo que fuere. Después viene el título 3, ya terminamos con las regulaciones económicas. Habla de reforma del Estado. La primera es que elimina la ley de sociedades de economía mixta, que formaban parte del Estado y los particulares. También deroga el régimen de empresas del Estado, deroga la mayor parte de la ley que obliga al Estado a comprar determinados insumos solamente a empresas de origen nacional.
Deroga una vieja ley que establecía una partida presupuestaria para la Dirección General de Préstamos Personales con garantía real a cargo del Instituto Nacional de Previsión Social, o sea, un fondo que estaba ahí estimado y estipulado por una determinada cuestión, presupuestario, y deroga la Ley de Sociedades del Estado. Vamos con lo que es en sí la Ley de Reforma del Estado. Esta ley viene del gobierno de Menem, si no me equivoco, y toca, ¿sí?, partes de esa ley. Primero, elimina la imposibilidad de privatizar el Banco Nación, porque estaba prohibido privatizarlo. Primero elimina esa posibilidad. Elimina los bonos de propiedad participada para las privatizaciones de algunas empresas del Estado. Los límites dispuestos para beneficios tributarios en empresas privatizadas, porque antes, bueno, había ciertos límites de no se le puede dar estos beneficios tributarios a empresas privatizadas, esos no están más. El artículo 44, en empresas que sean adjudicadas a sus empleados por privatización, establece un criterio de participación que dependerá de la categoría del empleado, la antigüedad, etcétera, una serie de datos, y además elimina la posibilidad de participar a los empleados en el futuro en caso de que no acepten la oferta, ¿sí?, de privatización que se les haga a su nombre. Esto entiendo que tiene que ver con todo lo que se estuvo hablando de Aerolíneas Argentinas, después específicamente habla del tema. Admite la transferencia de participación de empresas privatizadas a título gratuito. Antes, para privatizar sí o sí tenía que ser todo a título oneroso, excepto un 10% que había de margen que se le podía dar a los empleados. En este caso estarían habilitando todo a título gratuito. Impide el pago de dividendos en bonos mencionados en el artículo 42. Estos bonos ya no existen, por lo que no se puede acceder, porque antes, si vos pagabas por una participación en la empresa, eras empleado, supongamos, y te retenían parte de eso, y vos no podías pagarlo todo. Se emitieron una serie de bonos, y hay una modificación en sintonía con el artículo 55 para admitir la participación de empresas privatizadas a título gratuito. Bien, el artículo 48, ya dentro del capítulo número 2, si no me equivoco, debe estar mal acá el título, sí, estamos en el título. Dice la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas. Básicamente transforma todo en sociedades anónimas y dice que se sacan de adentro del derecho público y tienen un periodo de 180 días para inscribirse todas esas viejas empresas que estaban reguladas por alguna de todas estas alternativas derogadas, para inscribirse en el registro público. Sí, obviamente son empresas que, si bien van a ser sociedades anónimas y que están en el registro público, van a tener control del sector público, si se tiene participación mayoritaria, ya que van a ser empresas que le pertenecían al Estado, o donde el Estado tiene un interés determinado, ¿no? O por lo menos por ahora tienen algunas de ellas 100% de capital de parte del Estado argentino. Bien, vamos al título cuarto. Trabajo. Deroga la ley de empleo, deroga parcialmente la ley 25013, deroga la ley 25323, la 25345 en forma parcial, parcialmente también la ley de trabajo agrario y parcialmente también la ley de trabajo doméstico. ¿Qué hace sobre cada una? Sobre la primera, elimina la indemnización por no inscripción del empleado. Básicamente todas es más o menos lo mismo. Deja de asumir que un empleado no paga una indemnización, que un empleado que no paga una indemnización en tiempo y forma incurre en una actitud temeraria y maliciosa. Instrumentaba una indemnización incrementada del 50% cuando la relación de dependencia no estaba registrada, la 25323, esa queda derogada. Elimina sanciones por registración parcial o falta de registración de la relación laboral. Elimina la prohibición del trabajo temporario agrario, habilitándolo, dice gregario, es agrario. O sea que podría haber trabajadores temporales dentro del sector agropecuario. Y la última de esta primera tanda, elimina la indemnización incrementada por 2 en caso de que el empleo doméstico no se encontrara registrado. Vamos a Ley de Registro Laboral 24013, modifica el artículo 7, eliminando la obligación a las sindicales, las obras sociales sindicales. Establece pautas para juicios por inscripciones laborales, beneficios de pago de deuda que se generen. Después
después esto también más adelante está más desarrollado. Habilita a la obra social o prepaga elegida por el trabajador sin obligación de inscribirse en la obra social sindical, esto que decíamos acá arriba. Incorpora como situación de desempleo el mutuo acuerdo para cobrar el subsidio de desempleo entre el empleado y el empleador para la extinción de la relación laboral. Antes, quienes salían de una relación laboral con este tipo de convenio no cobraban el seguro de desempleo. Vamos al capítulo 2, ley de contrato de trabajo. Incluye dentro de la ley de contrato de trabajo las contrataciones de obra, servicio, agencia y todas las reguladas por el Código Civil y Comercial. Pone un límite a lo que conocemos como indubio pro operario, que básicamente es que en caso de duda el operario, el obrero, el empleado tiene siempre la razón, se llama así, el instituto, digamos. Y lo que hace para poner ese límite es encomendar a los jueces primero una investigación exhaustiva donde la fuerza de la prueba recae sobre el empleado en este caso, y habiendo agotado instancias, sí optaría por el indubio pro operario. O sea, continuaría siendo el criterio de la ley, pero le propone a los jueces una investigación exhaustiva en primera instancia. Bien. Después habilita la negociación en los términos de la modificación laboral, el artículo 66, el 68, las facturas y las transferencias no serán presunciones de relación de dependencia en sí mismas para contrataciones de obras y servicios profesionales u otros. El artículo 69, los trabajadores tercerizados, antes considerados empleados del beneficiario, ahora serán considerados de quien registre la relación laboral. Esto es, por ejemplo, en el caso de los servicios de limpieza, supongamos que están contratados por el consorcio de un edificio, antes se consideraban empleados del consorcio del edificio y no de quien prestaba el servicio, de la empresa tercerizadora. Ahora el empleador va a ser la empresa que contrata a ese personal, y los propietarios del edificio nucleados en el consorcio van a ser solidariamente responsables. Antes era exactamente al revés, era solidariamente responsable la empresa que prestaba el servicio y el empleado era obligatoriamente titularidad del consorcio. Bien, las certificaciones de servicios pueden subirse a una plataforma virtual. Eso agilizaría mucho esta cuestión de las certificaciones de servicio, que todavía muchas se están emitiendo de manera en papel o bueno, dentro de cada uno de los estudios contables por lo menos renegamos a veces un poco con esto. El periodo de prueba se extiende a 8 meses, antes era de 3, y hay un par de normas que modifican a lo que es el periodo de prueba. Por un lado, no computaría para la antigüedad, por lo que interpreto del artículo. No soy especialista en esto, pero bueno, la interpretación de lo que dice. Y por el otro lado, habría un límite en los beneficios por enfermedades, accidentes del trabajo y enfermedades inculpables a las personas que se encuentran en periodo de prueba. El artículo 72 habilita nuevamente el pago de sueldos en efectivo o cheque. Recuerden que estábamos con una forma bancarizada y era todo un procedimiento para que un empleado pudiera cobrar en efectivo. El artículo 73 tenía la deducción, antes teníamos la deducción gremial obligatoria, ahora la deducción gremial pasa a ser optativa y debe el trabajador elegir si quiere hacerla o no. El artículo 74 dice que quienes contraten a trabajadores tercerizados, ¿sí?, de los que hablábamos por acá arriba en el 69, por ejemplo el portero del edificio decíamos, si tiene deuda la contraparte, o sea quien lo contrató, se le puede retener el importe adeudado a esa persona por la carga que tenga de aportes y contribuciones. El artículo 75 habilita la entrega de recibos de sueldo electrónicos, ya no hay más la obligación de imprimirlos, no habría más, perdón. El artículo 76 cambia parte del contenido de los recibos de sueldos, después hay que mirarlo en precisión. El 77 habilita a los empleadores a conservar recibos de sueldo en formato digital y no solamente en formato papel. El 78 establece la obligatoriedad de presentar certificado médico para certificar un embarazo, además de ser notificado con tiempo. El artículo 79 da mayor rango de acción a las convenciones colectivas de trabajo. O sea, hay muchas cosas que pueden
establecerse en estas convenciones. El artículo 80 agrega al despido con causa la injuria laboral grave cuando pasen una de estas tres cosas, y ojo porque las vamos a necesitar para artículos posteriores, cuando se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza, cuando se impida el acceso al establecimiento de personas, de bienes, de lo que sea, o cuando se ocasionen daños a personas y cosas. Bien, el artículo 81 aclara que la base de cálculo de las indemnizaciones no incluirá SAC ni concepto de pagos anuales o semestrales, y que la misma no puede ser nunca inferior al 77% de un mes de sueldo. Esto lo aclara por lo de trabajadores a comisión, ¿sí?, que van por un promedio. Por otro lado, establece para los gremios la posibilidad de establecer un fondo de cese laboral, similar UOCRA, se habló bastante de esto, por un importe no inferior al 8% de la remuneración computable de cada trabajador. Bien, por otro lado, agrega el artículo 82 la indemnización agravada de un 50% por motivos discriminatorios, la cual no estaba explícita en la ley de contrato de trabajo. Y el artículo 86, en lo que es la deducción de indemnizaciones percibidas previamente, aclara que estas se deben ajustar por inflación. Esto es, supongamos un trabajador que fue despedido en una ocasión de una empresa, vuelve a trabajar para esa empresa y es despedido nuevamente, se puede descontar la primera indemnización pagada. Antes solamente decía eso, ahora se puede descontar la indemnización pagada previamente ajustada por inflación. El artículo 84 cambia la modalidad de los préstamos a los trabajadores, fijando una tasa máxima del 3% anual más ajuste por el IPC, y el 85 admite el pago hasta en 12 cuotas de los importes a abonar como consecuencia de juicios laborales, actualizado también de acuerdo a lo que menciona el artículo 84, o sea, del mismo modo que se actualizarían los préstamos al personal. Recuerden que esta es siempre mi interpretación de lo que leí y de las normas accesorias a las que uno tiene que ir yendo para poder leer el decreto. En cuanto a las convenciones colectivas de trabajo, pone alguna serie de límites, ¿sí? En cuanto a las asociaciones sindicales, limita el derecho de los delegados sindicales a convocar asambleas, mencionando que las mismas pueden hacerse, pero sin perjudicar las actividades de la empresa o de terceros en base a estos parámetros del artículo 80. No afectar la libertad del trabajo de aquellos empleados que sí quieran trabajar, no impedir el acceso al establecimiento y no ocasionar daños a personas o cosas. Y prohíben protestas, paros o asambleas, las mismas acciones que estaban arriba en el artículo 80. Respecto del capítulo quinto, trabajo agrario, el artículo 89 limita la bolsa de trabajo de UATRE, la cual ya no puede ser oponible como obligatoria, ¿sí? O sea, ya no existiría más la bolsa de trabajo obligatoria de UATRE para descarga, por ejemplo, de camiones. El capítulo 6 habla del Estatuto del Viajante de Comercio, el cual deroga y aclara que esta derogación no afecta al derecho al trabajo y que deberá considerarse esto en nuevos convenios colectivos de trabajo de cada gremio, ¿sí? Sobre todo porque recuerden que el viajante de comercio tiene un régimen especial que cobra a porcentaje, ¿no? Después se mete el decreto 70 en todo lo que tiene que ver con la ley de teletrabajo. Habla de las tareas de cuidado. Antes el empleado podía o tenía más libertades a la hora de elegir si se hacía cargo de estas tareas de cuidado y eligiendo teletrabajar o en los horarios determinados, ¿sí? En este caso se habla de la no afectación de lo requerido en el puesto de trabajo y además promueve la compensación de horas con un pago. O sea, por ejemplo, si un empleado tiene un hijo y producto de eso tendría una limitación en su carga horaria o en la asistencia al puesto de trabajo porque deba quedarse en su casa con su hijo, si el empleador, por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Decidiera pagarle una compensación para que pudiera ir a una guardería o tuviera una niñera, podría ser posible que la persona acceda a volver al trabajo, ¿no?
siempre dice que tiene que ser de mutuo acuerdo. Y bueno, y siempre no afectando a lo que se pide en el puesto de trabajo. Bueno, el cambio de la modalidad presencial del trabajo surgirá de la negociación y debe ser en un lugar digno. La ley antes decía que debería reincorporarse la persona al mismo lugar en el que había trabajado antes. Ahora no hace falta que sea en la misma oficina, pero sí que la oficina en la que va a trabajar sea digna. Bien, después para trabajo transnacional, antes decía que había que hacer un análisis comparado de las normas laborales de ambos países y elegir la más conveniente. Ahora el decreto lo que dice es que debe aplicarse la del lugar donde se ejecuten las tareas por parte del trabajador y bueno, promueve una registración más simple de los empleadores. El capítulo 8 tiene una gran innovación, que es el trabajador independiente con colaboradores. Crea un régimen especial, unificado, donde un trabajador independiente, supongamos monotributista, puede contratar hasta otros 5 trabajadores independientes que van a tener una relación autónoma sin dependencia, ¿sí? Una especie de clúster o grupo de monotributistas con uno de esos monotributistas a la cabeza. La diferencia, por lo menos en lo que plantea conceptos para esos 5 colaboradores autónomos, plantea un régimen híbrido porque plantea los mismos conceptos que el monotributo, pero en el decreto se menciona a la ART como un punto que dentro del monotributo no está incluido. El capítulo 9 habla de los servicios esenciales. Y dice que se debe garantizar en un 75%, antes decía se debe garantizar la prestación mínima de, ahora dice se debe garantizar hasta en un 75% la prestación de lo que se consideran servicios esenciales: salud, agua, gas, energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, aeronáutica, aduana y migraciones y cuidado de menores, educación preescolar, primaria y secundaria presencial. Antes, la vieja ley de servicios esenciales mencionaba a todo menos a los servicios de telecomunicaciones y a la educación. Lo demás ya estaba como esencial y decía que tenía que haber sí o sí prestaciones mínimas. Por otro lado, se debe garantizar una prestación del 50% de las actividades de importancia trascendental: producción de medicamentos e insumos hospitalarios, transporte por agua o por tierra de personas y mercancías, radio y TV, actividades industriales continuas como la siderurgia, la química, etc. O sea que no pueden frenar, por ejemplo, en la siderurgia porque hay un horno funcionando. La industria alimenticia en toda su cadena de valor, la producción y distribución de materiales de construcción, reparación de aeronaves y buques, servicios portuarios y aeroportuarios, logística, minería, frigoríficos, correos, distribución y comercialización de alimentos, bebidas, la actividad agropecuaria y su cadena de valor, los servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos y la producción de bienes con destino a la exportación. Bien. Bueno, acá estaban los anteriores, ¿no? Bueno, y establece cuáles van a ser la forma para agregar nuevos servicios esenciales. Después viene el título quinto, que tiene lo que era la ley 25626, que ponía límites a la importación de determinados productos. Esa ley queda derogada. Y hay una serie de modificaciones entre los artículos 99 y 153 del Código Aduanero, que son parte de las que dijimos que no vamos a analizar en este video. El título sexto habla de bioeconomía. Lo primero que hace es derogar la ley que limitaba el acceso a tierras rurales por parte de extranjeros, derogar la ley 18.600 que establecía el precio máximo y la graduación alcohólica de los contratos de maquila y similares en vitivinicultura. Deroga además la ley del régimen de entrega de azúcar para el mercado interno, la 18.770. La ley de política vitivinícola, la de promoción industrial y la de política algodonera. Estas son las 3 parecidas, que establecen una serie de objetivos, ¿sí? Y una serie de fondos que se destinaban para poder hacer cumplir esta serie de cuestiones relacionadas con el cultivo del algodón, la política vitivinícola y la famosa ley de promoción industrial, que probablemente sea la más notoria de las 3. Deroga por otro lado la ley 22.667, que establecía requisitos de volumen para la elaboración de vinos e imponía límites a la industria vitivinícola respecto de cómo debía ser el proceso productivo. La ley de promoción de envasado del origen de la yerba mate,
la ley que creó la Corporación Nacional de la Olivicultura, y la 18885, que estipulaba que debía usarse un envase único descartable para que todo lo que sea alimento ganadero. No se podían reutilizar los envases en ganadería, ¿sí? Bien. Después, dentro de este título, el capítulo 1 es del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el INYM. Modifica ligeramente el objetivo del instituto, deroga una serie de incisos del artículo 4 donde se creaba un registro, se establecía el objetivo de recaudar y asignar recursos y se promovían formas de asociación entre productores. A su vez modifica otro inciso que daba al instituto la posibilidad de intervenir en el mercado para equilibrar la oferta y la demanda. Esto queda todo eliminado. El 166 impide al instituto construir fondos con fines específicos y elimina el mercado consignatario nacional. El artículo 167 aplica otras alternativas al decomiso de la mercadería en caso de que la yerba no tenga la estampilla del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y elimina la autonomía sobre fondos del instituto, los cuales se suman a los fondos del Tesoro Nacional, y una restricción que imponía un límite del 5% a los gastos de administración del Instituto Nacional de la Yerba Mate, ¿no? Porque bueno, este fondo ya pasa al Tesoro Nacional. En cuanto a minería, deroga la Ley Nacional de Comercio Minero y deroga la Ley 24695, que establecía el Banco Nacional de Información Minera sobre equipamiento y recursos humanos, que debía relevar y editar información de minería por lo menos cada 3 años, no el relevamiento sino la edición. Respecto de energía, deroga varios decretos y una ley. El primero establecía límites contractuales y porcentuales a la contratación entre petroleras y estaciones de servicio. El segundo establecía la obligación de facturar en dólares la energía exportada. El tercero, los límites de precios al canon para la red troncal de energía. La cuarta, que es la ley, ¿sí?, establecía un fondo específico para la promoción del transporte eléctrico, que no estaría más. Y el decreto 311 establecía préstamos del Tesoro del sistema energético. Todo esto, que eran mayoritariamente son partidas presupuestarias o limitaciones en lo que es la contratación, estarían disueltas. Esto no quiere decir que las empresas ya no puedan facturar en dólares, sino que no tienen la obligación de hacerlo. Por ejemplo, en el caso del decreto 1491. Después, el capítulo 1 toca el régimen de fomento para la generación y distribución de la energía renovable. Lo primero que hace es eliminar el fideicomiso FODIS y todas sus implicancias, que era un fideicomiso, bueno, está la aclaración, que era para la distribución equitativa de la política energética renovable. Y el 177 faculta a la energía, a la Secretaría de Energía, para modificar la estructura de subsidios vigentes, algo también de lo que se estuvo hablando bastante en los últimos días. Bueno, llegamos al segundo punto no analizado, que es el Código Aeronáutico. En este caso no lo vamos a analizar, sí lo que vamos a ver acá son las 3 derogaciones del principio del título, que son el Decreto Ley 12507 y la Ley 19030. Ambas obligaban, entre otras cosas, a que todos los vuelos de cabotaje fueran prestados por empresas argentinas y establecían la política aeronáutica en general del país. Y el decreto 1654 establecía una serie de beneficios tributarios para aerolíneas, pero establecía también el precio máximo que podían cobrar para determinados pasajes aéreos con destino a cabotaje. Capítulo 2 habla del rescate de aerolíneas argentinas por el Estado Nacional, autoriza la cesión de la empresa a sus empleados y deroga el artículo que prohibía la cesión de aerolíneas argentinas. El capítulo 3 lo que hace es derogar el artículo donde se proponía un tope del 10% a la cesión de la empresa a sus empleados. Esto ya estaba previsto, pero estaba previsto con un tope, por lo que estuvieron hablando, se entiende que quieren que la empresa pase en un 100% a manos de sus empleados y la ley imponía un tope del 10%, la original. Bien, título 10. Justicia.
deroga la ley de alquileres. Eso es lo primero que hace, digamos, ni bien entra al texto, es lo único que dice, y después sí va con una serie de cuestiones respecto de modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación. Lo primero es sacar la obligación a que los contratos deban cancelarse sí o sí en moneda argentina, y establece que deben cancelarse en la moneda en la cual fueron pactados. Si un contrato se hizo en dólares, debe ser cancelado en dólares. Si se hizo en guaraníes, debe ser cancelado en guaraníes. El artículo 252 declara que en Argentina habrá libertad de contratación. El 253 establece que los jueces no tienen autorizado a modificar contratos, excepto que estén al amparo de la ley para hacerlo. El 254 admite la posibilidad del control legal de cláusulas que sean abusivas. El 255 estipula que las partes tienen la libertad para pactar libremente fianzas y garantías de contratos en la moneda que quieran, y podrán fijar la periodicidad de pago, siempre que esta periodicidad de pago no sea inferior a un mes. O sea, no se puede fijar alquileres con menos de un mes, pero puede ser un alquiler que se pague cada 3 meses, por ejemplo, ¿no? O sea, en realidad habla de todos los contratos, estamos hablando de los alquileres en particular. El 256 dice: los pagos de los contratos de locación deben ser definidos entre las partes. Si no lo definen, la vivienda será para 2 años y los otros contratos serán 3 años. No son mínimos como se establecían antes, sino que lo que dice es: las partes acordarán un plazo. Si no lo acuerdan, usamos estos plazos, pero si no, van a acordar un plazo. Bien, el artículo 257 establece la libertad de moneda y las cláusulas de ajuste en alquileres, o sea, libertad para ambas cosas. El artículo 258 deroga el 1202, que establecía que el locador debía pagar por las mejoras y arreglos de la cosa locada, aunque el contrato no lo fije. Y los artículos 1204 y 1204 bis, que establecían una prohibición a la solicitud de reducción de precio por pérdida de luminosidad, y habilitaban a la compensación de gastos. O sea, no está más prohibido, básicamente, solicitar una reducción de precio por falta de luminosidad, como decía el artículo 1204, por ejemplo, ¿no? El artículo 260 incorpora la posibilidad de resolución imputable al locatario del contrato por causas que figuran en el contrato y que no estén explícitamente o no estén taxativamente enunciadas en la ley. El artículo 261 modifica al artículo 1220, estableciendo que no habrá resolución imputable al locador si el inmueble se encontrara dañado por el locatario, ¿sí? Antes no importaba cuál era el origen del daño, ¿sí? Si yo era el locatario y el inmueble estaba dañado, yo tenía la posibilidad de rescindir sin ningún tipo de pago el contrato de alquiler. En este caso, si el daño lo causé yo, como inquilino, no puedo solicitar la baja del contrato sin indemnización. Después el artículo 266 modifica la forma de resolución anticipada a pedido del locatario. En este caso puede disolver o resolver el contrato de alquiler pagando el 10% de lo que reste del contrato. Antes dependía del caso, podía ser desde 0 meses lo que había que pagar hasta 2 meses. Y el último, el 263, deroga el artículo 1221 bis, que daba derecho a la renovación por acuerdo de partes en los casos de locación de vivienda. Bien, siguiendo, en lo que es salud, se deroga la ley de laboratorios públicos y se deroga el decreto 743/22, que fijaba un límite de aumento para las prepagas. El artículo 266, ya dentro del capítulo 1, elimina la posibilidad de consignar medicamentos por nombre o marca comercial en las recetas. Deberían consignarse todos por su nombre genérico. En el capítulo 2 se propone, en principio, una derogación parcial de la ley de medicina prepaga,
Entre ellos elimina la posibilidad de regular el precio por parte del Estado, la posibilidad de transferirse coberturas entre prepagas en caso de quiebra, elimina la comisión permanente que realizaba los controles, elimina la matrícula anual que deben pagar las prepagas para financiar todo lo eliminado previamente, elimina también el Consejo Consultivo de Honorem entre las prepagas y el Ministerio de Salud. El artículo 268 hace aplicable la ley solamente a los afiliados voluntarios. Si no son afiliados voluntarios, no sería aplicable la ley 26682. Y el artículo 269 elimina la posibilidad de que el Estado autorice los precios de las cuotas. Los precios de las cuotas oscilarían libremente sin necesidad de que el Estado los fije. El capítulo 3, que es el capítulo que habla de la ley de obras sociales, la 26660, lo primero que hace es sumar a las prepagas a la ley de obras sociales y cambia el marco regulatorio. Antes se regían como entes autárquicos, ahora pasarían a ser personas jurídicas comunes, debiendo registrarse del mismo modo que cualquier otro. Vamos a ver acá un montón de artículos que lo que proponen es un cambio en la fórmula de la ley. Cuando antes se hablaba de las obras sociales, ahora se habla de las entidades, porque la ley 23660 deja de incluir solo obras sociales e incluye a obras sociales y prepagas, y se cambia el ANSAL por la Superintendencia de Seguros de Salud, además de que hay una simplificación en varios de los artículos que eran muy complejos en su interpretación, ¿no? Esto lo vamos a ver en varios artículos. Fíjense que dice IDEM 272, son varios de ellos, así que son modificaciones de forma más que de otra cosa. El artículo 273, además de modificar la forma, propone la digitalización de los registros en su totalidad. Y el 274 deroga el artículo 5, que establecía una obligatoriedad de que todas las obras sociales gasten el 80% de lo que recaudan en prestaciones de servicio de salud y que el 70% de lo recaudado se asigne a la jurisdicción en la cual fue aportado, o sea, a la provincia en la cual fue aportado, ¿sí? Bien, acá hay varios de forma, como podemos ver. El 280 elimina un inciso referente al servicio militar, porque ya no existe el servicio militar obligatorio, que básicamente no existía obligación del pago de la cobertura. El artículo 285 agrega por cobros adicionales, agrega que por los cobros adicionales el 20% debe ser depositado en un fondo solidario de redistribución. El artículo 287 habilita a los bancos no oficiales al cobro de los fondos previstos en esta ley. Antes debían ser solamente banco oficial. El artículo 289 elimina la Dirección Nacional de Obras Sociales. Y el artículo 292 aclara que para las prepagas el régimen de sanciones por incumplimiento que aplica es el de la ley específica y no el de las obras sociales, ¿sí? Si hay un incumplimiento de parte de ellas, tienen que atenerse a su ley específica. Bien, después tenemos otra que hace lo mismo, que adapta la forma en la que se expresa. Después tenemos la ley 26906, que es la de trazabilidad de aptitud médica de productos que se utilizan de forma hospitalaria o en medicina. Elimina una serie de artículos que regulan el acceso al equipamiento médico, se elimina la burocracia, los certificados que deben obtenerse, todo, pero aclara que se requiere una determinada autorización. Y hace una reformulación luego y deja de decir el certificado y empieza a decir la autorización y simplifica un poco el articulado. Por otro lado, dentro del artículo 306 elimina la parte donde decía promover la creación de un registro de servicios de reparaciones y mantenimiento de productos médicos. El capítulo sexto establece la continuidad de las recetas digitales, donde dice que debe alcanzarse la digitalización total para el 1/7 del 2024. Y elimina la posibilidad de establecer acuerdos de cooperación entre colegios profesionales para el desarrollo de las cuestiones propuestas en esta ley. Entiendo que lo haría el Estado Nacional directamente. Bueno, habilita también a los médicos a emitir esas recetas en formato digital al tocar la ley 17.132 y a los odontólogos. Bien.
vamos con el decreto 504/98, que admite que los trabajadores que inician su relación laboral puedan elegir el prestador, a diferencia de lo que vimos en la última actualización de este decreto, que estaban obligados todos los trabajadores a permanecer en su obra social sindical durante un año. Y el artículo 312 establece el tope de un año para poder ejercer nuevos cambios entre una obra social y la otra. Antes se establecía un año como tope, ahora debe ser un año o inferior. Se establecía un año taxativamente, ahora es un tope. Bien, respecto de las farmacias, acá hay un montón de novedades. Antes hablaba de que los medicamentos de venta libre eran de venta exclusiva en las farmacias, ahora ya no lo menciona más a esto, así que mi interpretación es que podrían venderse también en otros lugares. El artículo 314 habilita a las farmacias a constituirse en cualquier forma jurídica, o sea que podría haber farmacias, sociedades anónimas, por ejemplo. Elimina la obligación de transferir farmacias a través del régimen de transferencia de fondo de comercio, o sea que se pueden transferir por otros medios legales que no sean específicamente ese, lo cual es coincidente y coherente con la sustitución por cualquier otra forma jurídica vigente, ¿no? El artículo 316 cede a la autoridad sanitaria la posibilidad de fijar o no un sistema de turnos y autoriza a las farmacias a estar abiertos en el horario que sea, sin fijar ningún tipo de restricciones. Sí, esto para todo lo que es farmacias 24 horas, por ejemplo. El artículo 317 elimina la modalidad de expendio libre de medicamentos de la actividad de farmacia, porque no sería exclusiva de esta. El artículo 318 moderniza el tema de registros, adaptándolo a lo digital, de los libros que llevan. El artículo 319 deroga varios artículos diversos de la ley de manera parcial, entre ellos la prohibición de que las farmacias y las ópticas compartan el espacio físico, la imposibilidad de ejercer la medicina, la odontología, la bioquímica y la farmacia de manera conjunta por una misma persona, porque debía optar por una de estas profesiones, y la prohibición de abrir consultorios en las farmacias o de que las farmacias estén, por ejemplo, en un consultorio médico o en un consultorio odontológico, que esté todo junto en el mismo local comercial, ¿no? Por otro lado, existía también la imposibilidad de que los directores técnicos se ausenten más de 24 horas de la farmacia, eso también estaría derogado. Estarían derogados los libros de las droguerías, lo cual no es coincidente con el artículo 325, entiendo que hay un error en la redacción de la normativa. Y último, la exigencia de habilitación, control técnico y aplicación de normas similares a las farmacias para las herboristerías. El artículo 320 habilita la dirección técnica de más de una farmacia por parte de un único profesional. Y el 321 habilita a los auxiliares de farmacia a despachar medicamentos recetados que antes solamente podían despachar medicamentos de venta libre. El artículo 322 elimina la obligatoriedad de la habilitación de planos en farmacias, o sea, simplemente hace falta la habilitación comunal o municipal. Y los artículos 323 y 324 habilitan a las droguerías a abrir farmacias propias y a despachar recetas, ateniéndose obviamente a las mismas normas que se atendrían para eso las farmacias. Bueno, y acá habla de que los libros de las droguerías pasarían a ser electrónicos, pero de acuerdo al 319 no existirían más estos libros, entonces creemos que acá hay un pequeño error en la normativa. En lo que respecta a la parte de comunicación, elimina los límites de licencias que existen, ¿sí? La concurrencia para las distintas empresas, y en lo que es la ley argentina digital, la 27078, agrega la televisión satelital que no estaba contemplada, y el artículo 330 dice que ya no se requerirá autorización para operar con sistemas satelitales de comunicación en la Argentina y que se inscribirán al solo efecto de coordinar las frecuencias. En cuanto a lo que es el título 13º, que es la ley de deportes, cambia varios puntos donde decía asociaciones civiles, lo cambia por organizaciones deportivas, porque el artículo 334 habilita a la existencia de clubes que sean sociedades anónimas.
Y el artículo 335 impide a las confederaciones, federaciones, ligas, etcétera, la imposición de límites de asociación o afiliación a clubes que sean sociedades anónimas para que no los rechacen en caso de que no sean asociaciones, ¿no? Y otorga plazos de 1 año para modificar los estatutos en base a lo que acá se establece. Después modifica en su título 14 a la Ley General de Sociedades, habilitando a las asociaciones a formar parte de sociedades anónimas, y por el otro lado, para la transformación de las asociaciones civiles, por ejemplo los clubes, no viene relacionado con lo otro, en sociedades anónimas, exige un acuerdo de 2/3 partes de sus asociados. Y en lo que es turismo, deroga 3 viejas leyes, que son el Registro Nacional Hotelero, el Registro de Agentes de Viajes y el Registro de Tiempos Compartidos. Esto quiere decir que estos registros pierden requisitos. En el caso de los agentes de viajes, uno de los requisitos es que hubiera un profesional recibido para dedicarse al servicio de agencia. Esa obligación quedaría eliminada a partir de este momento. Bien, el último título de la ley, el título 16 de los registros del automotor, establece una serie de regulaciones o de desregulaciones referentes a lo que tiene que ver con los registros de propiedad del automotor. Entre ellos, entre las cosas que modifica o deroga, elimina la obligación de radicar el automotor en el domicilio del titular, la de escribir cambios de radicación en el registro y la potestad del registro de emitir duplicados de títulos. Básicamente, muchas cosas pasan a ser digitales y tal vez lo más relevante de todo este título es que establece la posibilidad de inscribir el vehículo directamente y de manera remota sin pasar por un registro de propiedad del automotor. Por otro lado, no limita la posibilidad de inscripción de automotores, la existencia de multas, el artículo 355, y habilita a cobrar aranceles a los revendedores de autos usados que antes estaban eximidos si colocaban el auto dentro de los 90 días. El artículo 356 elimina la solicitud del certificado de origen de automotores, y el 357 y 358 establecen la posibilidad de inscripción de la documentación electrónica. Y lo que aclara es que los municipios van a recibir directamente la información de los títulos para su patentamiento, que no tendrían que esperar a que el titular los lleve a la oficina municipal. Elimina el otorgamiento de certificados de inscripción por parte del registro y simplifica la inscripción de prendas, habilitando la Dirección Nacional en remoto para también poder hacerlo. El artículo 361, el último antes de los artículos de forma, que dicen comuníquese, etc., establece que las cédulas verdes y azules serán en formato digital. Bueno, rápidamente, perdón por la extensión, fueron un montón de minutos. Rápidamente, eso es todo lo que contiene el decreto artículo por artículo, excepto en los 2 puntos que mencionamos, código aduanero y código aeronáutico. Nuevamente espero sepan disculpar la extensión. La idea era hacerlo rápidamente, un resumen de todo lo que es el decreto para todos aquellos que quieran saberlo sin ningún tipo de inclinación política y también sin ningún tipo de reflexión respecto de la legalidad, ilegalidad o correspondencia o no correspondencia o concordancia o acuerdo o desacuerdo. Yo no estoy analizando eso, sino lo que estoy analizando son las implicancias de lo que taxativamente se enuncia en el decreto de necesidad y urgencia número 70 del año 2023.